Bienvenidos sean todos una vez más a este espacio donde desmenuzamos las noticias del mundo del espectáculo, donde no se nos escapa ni un detalle, donde analizamos cada gesto, cada mirada, cada declaración, absolutamente todo. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que ha sacudido los cimientos del showbiz turco, un drama que tiene nombres y apellidos, y que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa es pareja que nos enamoró a todos con su química arrolladora en Senkalkam, esa pareja que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Pues bien, parece que el cuento de hadas terminó hace mucho tiempo, y las secuelas, mis amigos, las secuelas son más ácidas de lo que imaginamos. Y es que en las últimas semanas han circulado rumores, declaraciones indirectas, e incluso algunas fuentes cercanas a ambos actores, que sugieren que la ruptura no fue tan amistosa como nos hicieron creer. De hecho, se habla de que Kerem, al parecer, quedó bastante impactado por ciertas palabras, ciertas acciones de Hande durante y después de la separación. ¿Qué palabras? ¿Qué acciones? Eso es lo que vamos a desentrañar juntos en este vídeo. Pero antes de que sigamos adelante, quiero pedirles un favor enorme: si aún no se han suscrito a este canal, por favor, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos lo mejor, lo más jugoso y lo más actualizado del mundo del espectáculo. Y déjenme un like, un comentario, lo que sea, para que yo sepa que están aquí, que les gusta lo que hacemos y que quieren más contenido como este. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Para entender el alcance de este supuesto destrozo, tenemos que recordar un poco la historia de Kerem y Hande. Su romance, como les decía, nació en el set de Senkalkam. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Y como suele suceder, la ficción se convirtió en realidad. Los vimos paseando de la mano, disfrutando de viajes románticos, compartiendo momentos adorables en redes sociales. Eran la pareja del momento. Pero de repente, como un castillo de arena que se desmorona ante la marea, el amor se terminó. La noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Al principio ambos mantuvieron un perfil bajo, evitando hablar directamente del tema. Se limitaron a comunicados escuetos, hablando de mutuo acuerdo y respeto. Una narrativa bastante común en estos casos, ¿verdad? Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Pequeñas indirectas, comentarios velados, e incluso algunas fuentes cercanas a la pareja, comenzaron a filtrar información que pintaba un panorama muy diferente al que nos habían presentado inicialmente. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Se dice que Hande, en un momento de frustración, le habría dicho a Kerem algunas cosas que lo hirieron profundamente. Cosas relacionadas con su talento actoral, con su forma de ser, incluso con sus ambiciones profesionales. Al parecer, Hande consideraba que Kerem no estaba a la altura de sus expectativas, que no era lo suficientemente ambicioso, que se conformaba con poco. Estas palabras supuestamente calaron hondo en Kerem. Recordemos que él es un actor muy sensible, muy comprometido con su trabajo, y que siempre ha buscado la aprobación de sus seres queridos. Que la persona que amaba le dijera este tipo de cosas, debió ser un golpe muy duro. Pero no solo se trata de palabras. También se rumorea que Hande, después de la ruptura, tomó algunas decisiones que afectaron negativamente la imagen de Kerem. Por ejemplo, se dice que ella fue quien tomó la iniciativa de distanciarse por completo de él en redes sociales, eliminando fotos y dejando de seguirlo. Esto, obviamente, generó una ola de especulaciones y críticas hacia Kerem, quien quedó expuesto como el malo de la película. Además, se comenta que Hande empezó a salir con otras personas poco después de la ruptura, lo que hizo que Kerem se sintiera reemplazado y humillado. Obviamente cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida, pero el timing, en este caso, no fue el mejor. La prensa rosa turca se cebó con esto, especulando sobre la rapidez con la que Hande había superado la relación, alimentando la idea de que Kerem era el único que aún sufría. Drama, drama, drama. Ahora bien, es importante aclarar que toda esta información son solo rumores, especulaciones y filtraciones. No hay nada confirmado al 100%. Sin embargo, la cantidad de información que circula al respecto es bastante considerable, lo que sugiere que algo de verdad debe haber en todo esto. Y aquí es donde entra la labor de los investigadores del chisme en nosotros. A juntar piezas, a analizar cada publicación en Instagram, cada entrevista, una tarea titánica.
Y aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y nuestra intuición. Si analizamos las declaraciones que ambos actores han hecho en los últimos meses, si observamos sus gestos, sus miradas, podemos notar cierta incomodidad, cierta tensión. Es como si hubiera una herida que aún no ha cicatrizado por completo. Por ejemplo, en una reciente entrevista, cuando le preguntaron a Kerem sobre Hande, él se mostró visiblemente incómodo, evadiendo la pregunta y cambiando de tema rápidamente. Ajá. Algo pasa aquí. Y Hande por su parte ha mantenido un silencio casi absoluto sobre el tema, lo que en el mundo del espectáculo a veces dice más que 1000 palabras. En fin, mis queridos amigos, la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de que el amor, a veces, puede ser muy doloroso. Que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden tener sus altibajos, sus momentos de crisis, sus secretos oscuros. Y que al final, lo importante es aprender de las experiencias, perdonar y seguir adelante. Pero, ¿será que Kerem ha podido perdonar a Hande? Esa es la pregunta del millón. Además de los rumores sobre las palabras hirientes y las acciones post-ruptura, también se ha especulado mucho sobre los motivos reales de la separación. Algunos dicen que la presión mediática fue insoportable para ambos. Imagínense. Seguidos por paparazzi las 24 horas del día, cada movimiento analizado al milímetro, debe ser agotador. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales. Hande, al parecer, tenía una visión más clara de su futuro y Kerem no encajaba en ese plan. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se acabó. A veces las cosas no funcionan, por más que queramos que sí. Pero volvamos al tema central, ¿Hande realmente destrozó a Kerem? Es una pregunta difícil de responder con certeza. Pero si damos crédito a los rumores, es evidente que la ruptura no fue un camino de rosas para Kerem. Las palabras de Hande, si realmente fueron tan duras como se dice, debieron afectarlo profundamente. Y las acciones posteriores, como el distanciamiento en redes sociales y el inicio de nuevas relaciones, pudieron haber exacerbado el dolor. Ahora bien, también es importante considerar la perspectiva de Hande. Tal vez ella también sufrió en la relación y simplemente estaba tratando de seguir adelante de la mejor manera posible. Tal vez sus palabras, aunque hirientes, fueron dichas en un momento de frustración y no reflejaban sus verdaderos sentimientos. No lo sabemos con certeza. En el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y la verdad suele estar enterrada bajo capas de maquillaje y relaciones públicas. Pero independientemente de la verdad, lo cierto es que la historia de Kerem y Hande sigue generando interés y polémica. Sus fans, que aún sueñan con una reconciliación, analizan cada uno de sus movimientos en busca de señales. Y la prensa rosa turca se frota las manos, alimentando los rumores y especulaciones. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumirles brevemente los puntos principales que hemos tocado. Primero, que la ruptura de Kerem y Hande no fue tan amistosa como nos hicieron creer. Segundo, que Hande supuestamente le dijo algunas cosas a Kerem que lo hirieron profundamente. Tercero, que Hande, al parecer, tomó algunas decisiones después de la ruptura que afectaron negativamente la imagen de Kerem. Y cuarto, que toda esta información son solo rumores, especulaciones y filtraciones, pero que algo de verdad debe haber en todo esto. Y quinto, la pregunta clave: ¿podrá Kerem superar este supuesto destrozo emocional y encontrar la felicidad? Solo el tiempo lo dirá. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya hecho reflexionar un poco sobre la complejidad de las relaciones humanas. Y sobre el drama que nos encanta a todos. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande realmente destrozó a Kerem con sus palabras? ¿Creen que Kerem es una víctima en toda esta historia? ¿O creen que ambos tienen su parte de responsabilidad? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? Quiero saber su opinión. Dejen sus teorías conspirativas aquí abajo. Y por último, quiero recordarles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así que eso es todo por hoy, mi gente linda. Les mando un abrazo enorme, un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es un chisme.
A disfrutarla.